Hola muchachos, ahorita entonces, como les mencioné, voy a hacer el ejemplo de cómo trabajar esto de los diagramas de escalera. Para el ejemplo voy primero a dibujar manualmente cómo sería el diagrama de escalera. Para eso voy a usar la función binaria que teníamos de la clase anterior, del ejemplo del toldo. La función que nos había quedado, habíamos obtenido dos, la más simple, que es la que vamos a utilizar ahorita para el ejemplo, se veía de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es primero plantear esto en un diagrama de escalera acá y luego lo vamos a simular para que vean igual cómo se usa el programa este de OpenPLC. ¿Okay? Entonces para esto, como les mencionaba, entonces tenemos que un diagrama de escalera se conforma por dos líneas verticales. Recordando, esta primera línea es lo que llamaríamos el positivo y aquí tendríamos el negativo, que este sería la tierra. Y aquí sería, podemos decir, alimentación. ¿Sí? La alimentación positiva. Entonces, vamos a construir el diagrama. Para eso lo que tenemos que revisar es de qué está conformado. Entonces tenemos tres términos que se están sumando. Eso quiere decir que tenemos una OR de tres entradas. La OR era la que se ve como renglones en paralelo, básicamente. Escalones más bien sería en paralelo. Entonces tendríamos algo así. Aquí esto es solo para darle la forma. Luego tenemos dos de esos términos que son multiplicaciones. Esto tendría una AND, porque las multiplicaciones son AND. Entonces tendríamos una AND de dos entradas. Dos ANDs de dos entradas. Y las ANDs se veían como esto. Luego, el otro detalle es que aquí tenemos un elemento negado. Un segundo, aquí un elemento negado y aquí otro. Entonces lo negado, el not, se ve de esta manera. ¿Sí? Este es el elemento negado, con el contacto cerrado, normalmente cerrado. Entonces vamos a dibujar esto. Que yo conecto el primer elemento. Y acá voy a comenzar a hacer lo que sería la L. ¿Sí? La primera entrada, que esto se ve más o menos de esta forma. Y voy a dejarlo hasta aquí, más o menos. Ahora bien, esto es el primer término. Tengo que anotarle, entonces aquí sería una L para saber pues qué entrada estamos trabajando. Esto porque el diagrama lo estamos haciendo manual y en el simulador que lo vamos a hacer se va a mostrar igual el nombre de la entrada. En otros programas lo que aparece es el nombre de la entrada y aparece también la dirección en memoria, que podría ser perfectamente i0.0 por ejemplo. Entonces esa sería una dirección en memoria, depende de cuántas entradas cuántas entradas acepte el PLC. Ahora bien, entonces por ahora vamos a tener solo la L. Luego seguiría este otro término del V por S, que es una OR, entonces viene debajo, en paralelo, un escalón en paralelo a esta señal. Y aquí tendríamos la V del viento y el negado del sol, que tendría que ser de esta manera. Entonces lo pondríamos así. Ahora bien, un detalle importante es que no ponemos esto, solo la S y el símbolo de negación en el contacto, es decir, el contacto es el que está negando la S. No podemos poner S negado porque estaríamos negando la S negada, entonces sería doble negación, entonces no nos serviría de nada. Okay, eso es importante. Entonces la S se pone sin negar, pero la negación se ejecuta aquí en el contacto normalmente cerrado. Luego tendríamos el otro elemento que también es una multiplicación de dos contactos, y aquí esto sería la S y la F negada, que sería con el contacto normalmente cerrado. Como les dije, aquí entonces podría aparecer, por ejemplo,
y 0.1 y 0.2 y 0.2 y otra vez aquí y 0.3 por ejemplo, por decir algo. Si fuera otro programa donde sí aparecen las direcciones en memoria de las entradas y de las salidas, que por ejemplo si usamos el programa de Siemens, de Mitsubishi, de Allen Bradley, que son marcas de PLC, entonces ahí perfectamente aparecería esto. Ahora bien, estas son las condiciones, las entradas. Nos falta activar la salida, que sería el BT. Entonces para eso yo voy a activar la salida, que se muestra con dos paréntesis redondos conectado a la tierra, y aquí tendríamos el BT, que sería el nombre de nuestra salida. La dirección en memoria sería una O, que bueno, usualmente aquí a esto se le pone esta raya para denotar que es un 0 y no una O, ¿sí? Por el inglés de salida. Entonces aquí sería la salida 0.0. Entonces ya con esto tendríamos nuestro diagrama de escalera. Vean que es bastante simple. Entonces este es el que vamos a proceder a montar en nuestro simulador. Ok, entonces ya habiendo dibujado el diagrama de escalera, vamos a proceder a simularlo en nuestro software. Aquí ya yo tengo el software abierto. Básicamente ustedes cuando extraen o cuando descargan el archivo .zip, suponiendo que estén usando Windows, entonces descargan el archivo .zip, lo descomprimen y apenas en la carpeta que se genera ya descomprimida, básicamente lo que van a obtener, disculpen, lo que van a obtener es varias carpetas y un archivo que se llama openplceditor.ink. Ese es el que tienen que abrir, ese es el que tienen que ejecutar. Básicamente es como decir un enlace que toma todos los archivos que ocupa de las demás carpetas para poder tener el software funcionando. Entonces le dan doble clic a ese y se les va a abrir esta ventana. Una vez acá, pues lo que vamos a hacer es entender un poco el programa. Tiene bastantes funciones. Vamos a usar solo la parte del editor porque vamos a simular únicamente, no vamos a cargar el programa en un PLC real. Entonces vamos aquí a la parte de nuevo, y aquí yo me voy a permitir crear un proyecto. Acá pueden elegir cualquier carpeta y les abre esta pequeña ventana. Aquí vamos a ponerle un nombre un poco más descriptivo. Vamos a llamarlo primer programa. El tipo va a ser un programa, es el tipo de archivo de proyecto realmente. Y el lenguaje, este es el lenguaje no de idioma, sino en el que lo vamos a programar. Entonces el programa de OpenPLC tiene varios. Nosotros solo vamos a usar el de escalera, que se llama LD, de la parte de escalera. Y aquí ya se nos abre la plataforma. Okay. Entonces en la plataforma vamos a tener varias ventanas. A la izquierda tenemos los documentos de proyecto. Yo puedo manejar varios proyectos al mismo tiempo. Aquí abajo esto va a funcionar cuando ya tengamos variables y cuando estemos simulando. Aquí vamos a ver la lista de variables básicamente. Luego a la derecha tenemos lo que son las librerías de todas las funciones que tiene el programa. Podemos, por ejemplo, pensar en las librerías de funciones numéricas. Yo puedo trabajar valores absolutos, puedo obtener el valor absoluto de un resultado, puedo aplicar la función seno, la función logaritmo, y son bloques que podría yo aplicar en programas de PLC. Puedo hacer comparaciones, por ejemplo, si esto es mayor que esto, entonces active una salida. Eso me sirve, por ejemplo, cuando quiero hacer sistemas de nivel. Entonces yo quiero, por ejemplo, tener un sensor de nivel y digo que si este valor del sensor de nivel, que está constantemente actualizándose, es mayor a una referencia, por ejemplo, entonces significa que el tanque ya sobrepasó el valor que yo quisiera siempre mantener. Entonces activo una alarma, por ejemplo. Por ejemplo, puedo hacer una igualdad. Entonces más bien yo quiero llenar un tanque. Entonces digo, ok, cuando este valor del sensor ya sea igual al valor de referencia, que es
el valor en que yo quiero llenar el tanque, entonces activo otra alarma, hey, ya se encendió el tanque, por ejemplo, y esto es la salida. Entonces puedo tener varias funciones y esto existe igual en cualquier software de programación de PLCs que ustedes puedan encontrarse en el futuro. Y esa es la idea de esto. El lenguaje de escalera o las diagramas de escalera funcionan en cualquier programa, no importa la marca de PLCs que ustedes vayan a trabajar, porque es un lenguaje y un método pues universal, realmente es bastante estándar y bastante simple. Entonces por eso es que vemos este lenguaje y no algún otro que podría depender. Por ejemplo, la marca Siemens tiene su propio lenguaje para programar sus PLCs, pero también tiene la opción de programar con lenguaje escalera. Entonces si ustedes de repente se topan algún PLC y todavía no han tenido el contacto con el software o el lenguaje de Siemens, entonces pueden de una vez cargar y ponerse a programar pues con los lenguajes de escalera que estamos viendo ahorita. Entonces estas son las librerías. Nosotros vamos a usar realmente lo más básico, entonces no vamos a tocar esta parte, pero es bueno que sepan que existe. Acá abajo es la ventana también donde tenemos mensajes mensajes de error, de que se está cargando el programa, etcétera. Y acá tenemos lo que es en el centro el área de trabajo. El área de trabajo se distribuye en dos secciones una vez que nosotros creamos nuestro primer programa, nuestro primer proyecto más bien. Acá abajo tengo el área donde literalmente voy a crear el código, ¿sí? Que el código realmente es un diagrama. Y acá arriba tengo la lista de variables, la lista de entradas y salidas. Y yo podría tener una descripción de mi proyecto si quisiera hacerlo un poco más específico. Acá arriba tengo las herramientas. Esta figura de persona es para poner a simular. Esto es para cargar el programa en un PLC o en el OpenPLC Runtime, que es básicamente el otro software de esta empresa que lo carga en un PLC real o en una máquina ya real. Y luego aquí tenemos las formas más básicas, que son las que vamos a usar ahorita, las funciones más básicas. Voy a crear una primera variable acá, que básicamente, si ven, déjenme ver si puedo aplicar esto. No puedo aumentarlo un poco. Bueno, espero que ahí vamos a ver, aquí le di control más para tratar si me hacía zoom, pero no, más bien me generó una nueva variable. Entonces vamos a quedarnos de este tamaño, no veo cómo hacerle más grande. Entonces espero que puedan leer el detalle. Aquí le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a ponerle los nombres de las variables que teníamos en la función binaria. Voy a ponerle L a la condición de la lluvia. Y aquí tengo clases, entonces puede ser de qué clase pertenece esta variable. Vamos a decir que es una entrada porque es una condición de mi sistema, del sistema de bajar el toldo. ¿Qué tipo de variable es? Pues vamos a decir que es una variable booleana, pero puede ser, vean que hay muchísimos tipos. Puedo crear mis propios tipos, puedo tener arreglos, puedo tener por ejemplo texto, puedo tener bytes, puedo tener palabras, pero palabras no son literalmente texto, sino palabras es el tamaño de un archivo, de una variable. Por ejemplo, un byte pues sería de un solo dígito en sistema binario. Recuerden que esto trabaja en sistema binario. Una palabra son 8 dígitos, 8 bytes, entonces eso puede ser para una variable mayor. Aquí, como es booleana, solo va a tener dos valores, 0 o 1. ¿Okay? Entonces 0 de apagado y 1 de encendido. ¿Por qué la pongo booleana? Porque si recuerdan, en nuestra función binaria, en nuestro sistema, en el ejercicio, esto es binario, solo tiene dos valores, si hay lluvia o no hay lluvia. Si fuera algo que toma valores diferentes, por ejemplo valores numéricos, entonces yo tendría que decir un valor entero. Por ejemplo, el D es un entero más pequeño, el L es un entero más largo y así sucesivamente. Un real ya quiere decir si tengo decimales, tiempo, si quiero considerar por ejemplo un cronómetro, entonces quiero decir que quiero que esta variable va a ser la cantidad de tiempo que tengo que calentar algo en un horno. O por ejemplo la fecha, si yo quiero que mi PLC a tal fecha ya cambie de programa. Por ejemplo, que quiero que todo sea automatizado, entonces que la línea de ensamble funcione durante una semana y luego de una semana ya cambie la línea de ensamble o cambie el producto que está elaborando. Entonces podría ser tipos de variables de fecha. La locación la vamos a dejar porque yo podría aquí perfectamente inventar. Podría decir algún otro valor.
por ejemplo, lo que les mencionaba ahora de i00, i01, pero aquí no importa realmente porque lo vamos a simular. Y en la documentación yo le voy a poner un texto, entonces vamos a ponerle con mayúscula lluvia, ¿sí? Para saber de qué es mi variable. Luego voy a agregar otra, que vean que por defecto se genera con el mismo nombre, L0, pero pues yo le quiero cambiar el nombre, porque no va a ser la lluvia, va a ser el viento. También es una entrada, también es de tipo booleana, pero ahora no es la lluvia, es el viento. Voy a agregar otra, que sería el sol. Vamos a ver. Ok, aquí me tiene un mensaje de error, esto no me había pasado. Vamos a ponerle otro nombre, S0. ¿Sí? La S es un comando ya del programa, entonces no podemos llamar a variables S. Entonces simplemente le agregamos un poco más de detalle. Y de eso es la importancia de documentar. En cualquier código, aunque esto no se vaya a ver como código de texto, siempre recuerden la importancia de documentar. Y más aún con esto. Si recuerdan la clase anterior yo les decía que es bueno tener una tabla o al menos en una esquinita de la hoja siempre acordarse como L significa lluvia, V significa tal cosa. Igual acá, solo que acá lo estamos haciendo un poco más formal en esta parte de la documentación. Acá me faltaría la F, que es del frío. Esa sí me dejó. Ok, importante. Los nombres de acá no pueden llevar tildes, ni valores de ñ, ni demás. Tienen que ser valores en inglés, no pueden llevar espacios ni nada. Entonces tienen que ser nombres bastante así descriptivos. Bastante simples más bien. Y la idea es que si tienen que tildar o explicar un poco más, para eso está la documentación. Ahora bien, ya habiendo creado las variables, vean que aquí yo tengo las 4 condiciones. Y ya aquí yo puedo ver las condiciones. Estos anteojitos ahora vamos a explicar para qué son. Luego me falta generar la salida, porque si no, pues no estoy activando nada. Entonces voy a crear una variable que va a ser la salida. Y aquí vamos a llamarle el BT. Y esto ya cambia de clase, porque ya no es una entrada, ahora es una salida. Vean que puedo tener señales que sean entrada, salida. Por ejemplo, cuando tengo motores, típicamente yo quiero que el motor se mantenga encendido. Entonces quiero revisar que el motor siempre esté encendido. Ese hecho de revisar que el motor se mantenga encendido básicamente es revisar que el motor siga consumiendo corriente. Entonces el motor funciona como una salida porque yo lo activo, y también funciona una entrada porque mientras el motor esté consumiendo corriente tengo que mantener el motor encendido. Es como un ciclo. Entonces ese es un ejemplo cuando yo tengo una variable que es entrada salida. External es cuando quiere decir a otro PLC. Local es algo que no entra ni sale, no tiene, es un valor en memoria únicamente. Y temporal, pues igual que los archivos temporales de un sistema operativo, cuando simplemente va a durar un poco de tiempo y cada vez que el PLC se apaga no me interesa que esto se guarde, se puede borrar el espacio de memoria. Acá vamos a tener solo una salida, y esta salida no es el frío, sino es bajar el toldo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a crear el diagrama. Entonces para crear el diagrama yo voy a tomar primero acá el riel. Entonces otra vez me voy acá arriba y le doy clic a la parte para crear un nuevo riel, al icono, y voy al espacio de trabajo y doy clic. Cuando doy clic me pide que si es el izquierdo o el derecho y cuántos pines tiene. Yo podría tener 2 pines de una vez, podría tener 3. De ahí la idea es que ustedes primero dibujen el diagrama como hice ahorita y ya luego lo pasen al programa. Entonces aquí primero sería el izquierdo. Puedo hacer esto un poco más grande. Vamos a ver, acá sí puedo hacer con control más, me parece. Vamos a ver. Ok, no, lo perdí. Entonces hagamos otro. No pasa nada, ahí está. Y ahora acá yo puedo hacer un poco más grande el diagrama. Eso sí, lo voy a hacer acá. Entonces simplemente le doy clic y ya me aparece para aumentar el tamaño. Ahora bien, vamos a tener
em, vamos a tener la L. Entonces aquí yo elijo cuál variable. Y otra vez vean, elegí un contacto normalmente abierto. Básicamente es un nuevo contacto. Aquí yo tengo un modificador que puede ser un contacto normalmente abierto, un contacto negado, que sería este de acá, el contacto normal, el rising y el falling. Básicamente esto es cuando yo tengo pulsos. Entonces aquí es cuando no quiero un valor en alto ni un valor en cero, sino quiero cuando estamos en un flanco positivo o un flanco negativo. Recuerden que hay valores que se activan en los flancos, como por ejemplo las señales del reloj. Si recuerdan, algunos flip-flops se activaban en los flancos, no en el alto ni en el bajo, sino en los flancos. Entonces para eso existe este otro contacto. Nosotros vamos a usar acá el normal, porque es el primero, que sería la variable L. Entonces ya se va a ver más o menos de esta manera. Aquí tengo esto por acá. ¿Okay? Voy a hacer un poco más grande. Algo así. Luego voy a crear el otro contacto, que sería el del viento, que también es normalmente abierto. Luego el del sol, que es S0, recordando. Y este es negado, entonces tiene que verse así. Y este lo voy a acomodar por acá. Y luego me falta el otro del sol. Y me falta también el del frío, que el del frío es negado. Okay. Y luego voy a acomodar también de una vez la salida. La salida es de este que se llama coil, que básicamente es el símbolo para salidas. Para salidas tenemos varios modificadores. Primero tenemos el normal, el negado, que es más bien apagar algo, el set o el reset. Esto se usa dependiendo de ciertas máquinas que ocupan más bien mandarle un set o un reset. Eso es para que el valor quede guardado en la memoria de la máquina que yo estoy activando y no solo en el PLC. E igual también tenemos los flancos positivos y flancos negativos. Aquí vamos a activar únicamente el normal. Y me dice qué variable. Vean que aquí como estoy usando un coil, solo me pide o solo me sugiere las variables que sean salidas. Si yo tuviera más salidas, pues aquí me pediría otras. Pero como solo tengo una, me dice, ok, solo esta puedes activar. Entonces aquí tengo el BT. Y me falta el riel derecho. Y ahora simplemente, bueno, acá lo voy a hacer un poco más grande para que se parezca. Acá simplemente con el mouse toco y voy conectando. Y ahí tenemos la primera línea conectada. Luego aquí vamos a ver. Permítame para ver si se conecta. Ok, acá el detalle es que tenemos que conectar este punto hacia el riel. Okay, entonces sería de esta manera. Igual por acá. Y ya creo el primer riel del paralelo. Luego me falta este por acá. Este otro. Y este otro por acá. Y este. Entonces ya con eso tendría el mismo diagrama que teníamos en nuestro dibujo. ¿Sí? Ahora bien, bueno, acá es bueno salvarlo, ¿no? Para que no perdamos ningún cambio. Y acá ya una vez que tenemos nuestro programa, nuestro diagrama de escalera elaborado, le vamos a dar simular. Acá cuando le doy simular, entonces si ven en la pantalla de console aparecen los mensajes de que se está generando el archivo, se está generando la simulación. Hay que darle un poco de chance. Podemos ver
Aquí me está cargando un poco más, está durando un poquillo, pero realmente es un poco normal porque al final es una aplicación bastante ligera, entonces dura un poco más cargando, pues ejecutando simulaciones. Ok, una vez que ya ejecuta y comienza a funcionar la simulación, tenemos lo siguiente. Se ve de esta manera. Donde fluye la corriente y donde hay corriente fluyendo en ese instante, se ve un color verde. Si recuerdan, la idea es que la corriente empieza a fluir por la terminal positiva y va avanzando hasta que algo lo detenga, algo evite que fluya. Entonces, por ejemplo, acá estos son variables que están con un contacto normalmente abierto. Eso quiere decir que hasta que yo presione el botón, o formalmente hasta que la señal se active, hasta que el sensor de la lluvia perciba un valor de lluvia, esto se va a cerrar. Entonces va a permitir el flujo de corriente a través de esta señal, de este contacto. Lo que ocurre con los conectores, con los contactos que están negativos, normalmente cerrados, pues justamente son esos, normalmente cerrados, entonces por ahí la corriente podría pasar perfectamente y por eso se muestran ya como en verde. Ahora bien, acá yo lo que voy a hacer es darle clic derecho. Ustedes lo que hacen es darle clic derecho y para cambiarlo, entonces forzamos un verdadero. Ok, acá entonces ustedes en cada una de los contactos normalmente abiertos tienen que darle en clic derecho y forzar la señal verdadera para cada uno para poder comprobar el funcionamiento. Ahora bien, acá veamos un detalle. Bueno, acá yo no me está permitiendo por un detalle de que yo tengo esto ahorita conectado en una máquina virtual y hay un detallito que no está cargando muy bien. Pero independientemente de eso, pues la idea es que entendemos que acá, con que la corriente siga uno de estos tres caminos que realmente tenemos aquí en paralelo con cualquiera de estos tres caminos, pues la corriente va a llegar a la salida. Entonces el detalle es que si llueve, se enciende el toldo. No importa si V y S0 están apagadas. Si L está apagado y V está encendido, entonces aquí fluye la energía y la corriente seguiría este camino. Lo mismo pasa si V y L están apagados, es decir, están ahorita como normalmente abiertos, están en cero, pero hay sol. Si se detecta sol, vean que aquí este se va a apagar, porque si se detecta sol, entonces este sería forzado a apagarse y este se encendería. No pueden estar los dos encendidos al mismo tiempo, puesto que son la misma variable. Entonces aquí se encendería y seguiría este camino. Y se entendería en verde esta señal de BT. ¿Okay? Entonces esta es la idea del simulador. La idea es que ustedes entonces puedan plantear sus problemas de este tipo de ejercicio en este simulador y enviarme el archivo. ¿Okay? Esa sería la idea. Entonces, para que no tengamos que usar enlaces y demás, que eso puede retrasar un poco o a veces afecta un poco pues dificulta un poco la revisión. Entonces la idea es que si no, entonces enviamos un archivo. ¿Okay? Ahora bien, quiero explicarles otro ejemplo, volviendo a la pizarra, pues. Acá entonces, volviendo a la pizarra, quiero plantearles otro ejemplo, que sería en una página nueva, donde por inventar una función, vamos a tener una función de esta manera, solo para tener otro ejemplo y que quede un poco más claro. Digamos que yo tengo esto. Entonces quiero plantear el diagrama de esta expresión. Tengo cuatro condiciones, C multiplicado por D en un AND, la E negada sumándose, y todo esto estaba multiplicado en un AND por la F. Esto nos da una salida M. Entonces el diagrama de esto se vería así. Yo tendría la C seguida de la D. La idea es que ambas condiciones tienen que cumplirse, eso es un AND. Esto y esto, ¿okay? Recordemos ese detalle de la presentación. Ahora bien, la E es un OR, entonces estaría por acá. Y todo esto, cualquiera de estos dos casos se tiene que cumplir, pero además tenemos que cumplir el F para poder activar la señal M.
y este sería nuestro diagrama escalera para esta función binaria. Entonces, si yo quiero un circuito con un PLC o un sistema con un PLC que ejecute esta función lógica, yo simplemente le programo y le cargo este diagrama escalera y ya con eso tenemos el sistema funcionando. Entonces, esto a nivel de ejemplos, ven que es bastante sencillo este tema, y la idea de esto es, de esta unidad 8 básicamente asociada a la 7, es que ustedes ya pueden con esto trabajar cualquier sistema que tengan que controlar, obviamente en un sistema pues, básico realmente como los ejemplos que hemos visto, pero la idea es que entonces ya pueden plantear de las condiciones, del contexto, de lo que les pida un cliente, pasarlo primero a una tabla de verdad donde ustedes serían los diseñadores que se ponen a elegir en qué valores poner unos, en qué valores poner ceros. Luego de ahí pasan a una función binaria, y si el cliente lo que quiere es que monten un sistema con un PLC, entonces pueden pasar de esa función binaria a un diagrama escalera y lo cargan y obviamente hacen las pruebas correspondientes, pero ya tendrían el sistema funcionando. Si lo que se desea es un sistema más pequeño, entonces pueden hacer un circuito digital con la parte de las compuertas lógicas que ya vimos. Entonces esa es la idea de esto, que ya puedan aprender un poquito de automatización, y a trabajar sistemas de PLCs.